Bien, efectivamente, como Dios usó a los hermanos aquí, Dios está vivo, iglesia, y Él se mueve y Él hace cosas. Y esa es la gran diferencia de eso con una religión. Y yo quiero saber, y yo quiero creer, y yo quiero sentir que aquí estamos en medio de una reunión de gente que tenemos con Él una experiencia así de relación. Y que por consiguiente tenemos experiencias con Él sobrenaturales. Yo quiero sentir y saber que no estoy en un movimiento religioso más, porque no sirve, para nada funciona. Pero lo que sí funciona y lo que sirve es lo que tiene vida, y Dios es vida. Y Él trajo vida en abundancia a aquel que le ha abierto el corazón. Si su corazón es un corazón que se ha abierto para el Señor, entonces hay vida en ti. Vida de Dios, es vida nueva, es vida verdadera. No es la vida como la natural que conocemos. Es la vida eterna, vida en abundancia, vida que se vive y se disfruta. Es la aventura con el Señor. Y sabemos que en esa aventura no todo es fácil. No tiene que ser fácil. Pero si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Si Él está con nosotros, venga lo que venga. Si Él está con nosotros, Él va a tener el control. Y Él me va a llevar allá adelante. Así que ¿por qué miedo? ¿Por qué temer? Dios es mi Dios y mi fuerza, mi escudo y el que levanta mi cabeza. Dios es mi fortaleza, Él es el castillo eterno, aleluya. A Él acudirá el justo, dice la palabra. ¿Quién temerá? ¿Quién va a temer cuando si el gigante de los gigantes está conmigo? ¿Por qué voy a temer? Si se levantan miles contra mí, Él es suficiente para hacerlos caer. Aleluya, Él es mi fuerza y mi estandarte. Él es el que me honra a mí. Él es el que me levanta y Él es el que me sostiene. Él es el que me anima cuando estoy débil y cansado. Él es y solo Él, aleluya. Suficiente es para mí el Espíritu Santo que Él derramó y que ha traído a mi corazón y a tu corazón para hacerlo a usted estable día con día. Para que usted pueda vencer las adversidades de la vida. Él es suficiente. Usted no, pero Él sí. Y si Él está en usted y si usted está en Él, entonces está ganada la batalla. No hay miedo, iglesia. El gigante de los gigantes, Jehová de los ejércitos, Él va delante de nosotros poderoso, aleluya. Amén, iglesia. Así que anímate, aleluya, porque Él es tu Padre y Dios. Amén, no estás solo. Estás en la aventura con Él sobrenatural, la aventura del cielo. Yo quiero unirme al espíritu de la hermana que ministró aquí y decirle, iglesia, estamos en Dios y tenemos que romper las cosas que se ponen por delante y que nos quieren hacer pensar que estamos nada más en la religión evangélica. Y nos damos cuenta que hay un montón de cosas que con la religión no se pueden vencer, no se puede ganar con la religión. Se gana con Cristo, aleluya. Se gana con Dios de mi lado. Se gana con el poderoso de los poderosos de parte de mí. Si Él, el poderoso de los poderosos, está de mi parte, todo lo que venga, lo que se ponga por delante, tendrá que postrarse ante Él. Y puedo tener la convicción plena de que tengo vida en Él, que el Dios de gloria está conmigo y que Él me va a llevar y me hará vencedor siempre. Dice la palabra, y si quiere lo abre ahí, es el versículo que tengo para todos en esta mañana. Hebreos capítulo 12, verso 28. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es alimento que nutre nuestras vidas. La palabra de Dios es corrección para nosotros. Nos instruye, nos alienta, nos reanima. Gracias a Dios por su palabra. Hebreos 12, 28, amén. Que dice así: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante esa gratitud sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Tenemos un reino inconmovible. ¿Quiénes tenemos? ¿Quiénes tenemos? ¿Por qué tiene miedo de decirlo? ¿Quiénes tenemos?
un reino inconmovible. Nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, los nacidos de nuevo por su Espíritu, tenemos un reino inconmovible. ¿Qué es inconmovible? Dígalo. Quiero oírlo más claro. Que no se mueve, ¿qué más? Que es eterno, que nadie puede contraer, ¿qué más? Sin límites. Estamos hablando del reino al cual nosotros pertenecemos. Yo estoy metido en un reino, porque yo estaba antes en otro reino. ¿Cómo era ese reino? Si usted ha tenido verdaderamente un cambio radical en la historia de su vida, usted podrá decir cómo era ese reino. Yo también sé decirlo. Y yo sé que ese reino para mí era un reino de complicación, de confusión, de oscuridad, de muerte, de ligaduras, de ataduras, de destrucción. Todo era oscuro. Pero el reino que tengo ahora, el reino al cual pertenezco hoy, no es como ese reino. Y quiero decirles, si alguien está en ese reino, si su vida es así de complicada, si su vida está en tanta oscuridad, si su vida está en tanta tiniebla, en tanta lucha, en tanta dificultad, y usted no ha hecho a Cristo el dueño, el Señor de tu vida, entonces hoy es la oportunidad para que usted lo haga y usted lo invite como el Señor de su vida y cambie tu vida y lo traslade al reino de Él, que es reino de luz, y ese reino es inconmovible. Si a usted el diablo lo agarraba y lo zarandeaba y lo hacía para toda parte y lo hacía comer polvo a cuando quería y donde quería, en el reino de Dios, aleluya, el reino de Dios es estable, es inconmovible, no se altera por nada, no se sacude por nada, no se cambia por nada, es un reino eterno y reino de poder. ¿Y quiénes tenemos un reino inconmovible? Nosotros. Es donde estamos hoy, es donde habitamos hoy, el reino de Cristo, el reino de los cielos. El reino de Dios, aleluya. Y en ese reino estoy yo. Y como yo soy de ese reino y usted también, entonces nosotros también nos vamos haciendo conforme al reino que pertenecemos. Y usted se va haciendo alguien que también es inconmovible ante las amenazas, ante el asedio del diablo, del infierno y de las puertas del Hades, aleluya. Y usted también y yo comenzamos a hacernos también gente que no es sacudida por cualquier cosa, que no es alterada por cualquier cosa, que duda por cualquier cosa, que cambia por cualquier cosa, que el diablo lo hace para donde quiere. No, no, porque usted está comenzando a adquirir las características del reino al cual usted pertenece. Y es un reino estable, firme, aleluya, fuerte, constante, valiente, guerrero, decidido, que no duda. Son características del reino al cual nosotros pertenecemos. Tenemos eso, vivimos ahí. Yo estoy recordándole a usted lo que usted tiene y lo que yo tengo esta mañana, porque estamos allí y la victoria es nuestra en Cristo Jesús. Pero yo no quiero ser muy romántico tampoco esta mañana, hermanos, porque yo sí quiero decirles lo que tenemos para que no se nos olvide, para que sepamos que si usted ha permitido que el abrigo de la religión, que es un abrigo de conformarme, de sentirme bien, de ser muy lindo y de ir a la iglesia cada 8, déjeme decirle que entonces usted tiene que sacudirse. Y que tiene que despertar y darse cuenta que ese abrigo es un abrigo de engaño y que no le sirve para ser vencedor y que no le sirve para salir adelante. ¿Qué produce? ¿Qué debe producir al menos cuando yo hemos sido puestos, hemos sido trasladados a un reino como el reino de Dios, un reino estable cuando donde yo estuve era completamente inestable? Un reino de luz, cuando donde yo estuve todo era tiniebla, oscuro. Un reino de victoria, cuando antes en ese otro reino yo no tenía participación y el enemigo y el diablo me hacía para donde quería.
¿Qué diferencia? Porque fui traído a un reino de vida, el reino de Dios. Y todos hemos sido traídos ahí, por la voluntad de Dios, por el deseo de Dios. Pero ¿qué es lo que dice la palabra? Porque es algo que tenemos que recordar. Hermanos, tenemos ese reino inconmovible. Es un reino estable que no dejará que nosotros volvamos a ser como lo éramos antes, como cañas que son movidas por el viento para allá y para acá. Como las olas que salen y que entran, que salen y que entran, inestables. Ahí en Dios podemos tener estabilidad. Pero teniendo ese reino, dice aquí el escritor, hermanos, si tenemos ese reino, teniéndolo como lo tenemos, entonces dice, tengamos, ¿están leyendo, hermanos? Sí, sí, gratitud. Es como cuando a usted le han regalado algo, o cuando alguien se comporta con usted súper pura vida, súper grande y te regala cosas y todo el asunto, y usted con esa se ha portado muy bien y les ha apoyado y le ha ayudado en una cosa, qué sé yo, y entonces usted empieza a sentir hacia esa persona una tremenda gratitud, casi deuda, y usted casi como deseara como retribuirle, ¿verdad? Algo, porque ha sido tan carga, tan especial conmigo. Bueno, yo quiero irme al Señor, y cuando nos damos cuenta de lo que Dios ha hecho conmigo, con usted, entonces eso se supone que por naturaleza lo que debe producir en usted y en mí, en el corazón, es gratitud. Es gratitud a Dios. Amén, iglesia. Es decir, es un deseo, estoy muy agradecido con Dios. Y por consiguiente, como dice aquí la palabra, y mediante esa gratitud, mediante ese agradecimiento que yo le tengo, entonces lo que eso me lleve sea a servirle. Amén. Una es consecuencia de la otra. Me siento en deuda, me siento agradecido. Yo quiero corresponderle de alguna manera. Y la manera de corresponderle a Dios, en este caso, es que yo quisiera servirle. Y cuando hablo aquí de servirle, no estoy necesariamente hablando de cosas que tal vez nosotros hemos enmarcado nada más y hemos pensado servirle en la iglesia. ¿Qué hay en la iglesia para servir? El ministerio de alabanza, el área de otra cosa, el área de aquel, el ministerio de lo otro. Y pareciera ser como que son las áreas únicas que hay y ya yo no quepo. Como que si ese fuera nada más el servicio a Dios. Y por lo que les dije yo hace un ratito que no quiero ser tampoco romántico, es porque lo que yo quiero hacer más en esta mañana es más bien como sacudirles un poco. Pero no crean que lo haré porque pienso que ustedes, es porque me sacude a mí también. Y les contaré por qué dentro de un rato. Pero lo que yo quiero en esta mañana, hermanos, más que todo, es que podamos llevar al corazón la conciencia de lo que Dios depositó en nosotros y que sepamos que tenemos una responsabilidad de parte de Dios para con muchos afuera. Cuando pensamos en servirle y si pensamos en esas áreas, entonces pareciera ser que ya no hay área donde yo quepa. O podría decir yo también, no, me quedo tranquilo porque ya están haciendo lo que hay que hacer, ¿verdad? Otros hacen por mí. Pero yo encuentro que no. Yo encuentro que todos tenemos que hacer la obra de Dios. Todos. Y cuando digo todos, es todos. Y que no necesitamos mucho curso de mucha cosa para hacer la voluntad de Dios. Nosotros lo hemos limitado y lo hemos seccionado en áreas, pero déjeme decirle una cosa. Recordamos cuando aquella persona de Gadara, el endemoniado gadareno, ¿se acuerdan la historia? Yo creo que todo el mundo, cristiano, si es cristiano, lo ha leído. La vida terrible, precaria en que vivía ese hombre, atado por demonios por montones. Ese hombre no tenía noción de sí mismo. Él era manejado, llevado y traído por doquier. Vivía entre los sepulcros. Los demonios mismos hacían que él se desvistiera, que se desnudara.
Los demonios hacen lo que les da la gana con quien se lo permite. Y ese hombre era una víctima de eso y con él hacía lo que le daba la gana. ¿Quién sabe cuánto tiempo hacía ya? Ese hombre lo ataban con cadenas y grillos y los demonios hacían que las reventaran. Nadie lo podía contener. El estado de ese ser humano, si usted lo trae en este momento, creo que un indigente está muy bien a la par del estado de ese hombre si lo vemos como lo dice la Biblia. Pero ese hombre recibe la visita de Dios, porque a Dios no se le va su amor para unos cuantos. Dios ama sin medida y a Dios le llega el corazón de todo hombre, porque Él ama al pecador, porque Él nos ama, porque nos creó para su gloria y Él no se place en que el hombre ande en la condición en que anda. Y el Señor miró a ese hombre. En el corazón de Dios estaba ese hombre, desechado por la sociedad, porque ya no había manera de retenerlo, ya no había manera de calmarlo. Se hizo incontrolable la situación, pero era incontrolable para el hombre, porque para Dios no hay nada fuera de su control. Y cuando Él llega, pone en control las cosas. Cuando Él llega, ordénalo donde está el desorden. Cuando Él llega, trae luz donde hay tiniebla. Cuando Él llega, hay salvación donde había perdición. Y Dios se compadece y ve el corazón de ese hombre, aleluya, y Jesús lo ve y Jesús habla a los demonios y les da orden de abandonar a ese hombre y de dejarlo libre, y los demonios se van porque no pueden contenerse allí más, y la autoridad de Cristo pudo más que ellos y aquel hombre fue libre, completamente libre. Terminó el luto de ese hombre. Terminó la aventura terrible de ese hombre. Terminó el trauma de tanta cosa en ese hombre. Y como ese hombre recibe la visita tan tremenda, tan gloriosa, tan linda de la gracia de Dios, amándolo tanto, tanto, tanto. Entonces ese hombre, yo me imagino, no lo dice allí, que él como que lo agarra, como que lo aprieta para sí. Primera vez que él tiene cordura. Primera vez que él tiene noción de la realidad. Primera vez que él puede sentir y ver. Primera vez que él experimenta la paz que nunca la tenía. Primera vez que él puede tener control de sus pensamientos, porque los demonios, aún su mente y sus pensamientos, todo lo tenía dominado. Él no decidía, como tal vez usted puede decidir cosas, como la hermana ahorita invitó a personas para tomar decisiones. Él no tenía esa facultad, le había sido arrebatada, le había sido robada por el diablo. Y cuando él es amado por el Señor y libertado, el Señor quiere seguir su camino porque el Señor quiere llevar su reino a todo donde pueda. Y entonces Él le dice, hermanos, dice así: el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba, escuche, claro, ¿cómo no? Le rogaba que le dejase estar con él. ¿Cómo no? ¿Qué hay ahí? Un corazón, ¿cómo? Agradecido. Él no tenía tal vez palabras para expresarle su gratitud. Él no tenía qué hacer, qué dar, qué decir. Nada, él no tenía nada. Lo único que podía salir de su corazón, aleluya, oh, es: Señor, déjame irme contigo, déjame estar contigo. Claro que iba a querer separarse de su Dios, cuando fue el único que lo libertó y lo sacó del abismo de perdición y de cautiverio. Interesantemente, el Señor le dice no. No le dice el no así explícito, pero lo que le dice es: vuélvete a tu casa. Vuélvete a tu casa. Y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Iglesia, ¿se da cuenta? Él no tiene un curso bíblico para evangelizar. No tenía noción ni de sí mismo, no tiene nada, no sabe nada. ¿Qué es lo que él sabe?
Lo único que sabe es lo que acaba de vivir y experimentar, que Cristo, el Hijo de Dios, aleluya, se compadeció de él, se lo encontró en el camino y le dio libertad. Lo amó de tal manera, aleluya, que no le importó que anduviera sucio, hecho leña, desnudo, abandonado, puerco, hediondo como anduviera. A Cristo no le importó, hermano. Él lo amó en gran manera y lo amó de tal manera que lo libertó de todo cautiverio y le dio la paz buscada por tanto tiempo, en tantos lugares, de tantas maneras, y el Señor le dio su paz. Y lo único que él podía contarle a alguien, ¿qué era? Dice Juan 3:16, porque de tal manera, hermano, él no sabía nada, pero que sí podía porque lo sabía. Y no lo sabía porque se lo contaron ni porque se aprendió una historia. Él lo sabía porque era su vida, era su experiencia. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Entonces el Señor le dice, no, vaya y cuente. Y entonces dice la palabra, y él se fue publicando por toda la ciudad. ¿Qué era lo que publicaba? Juan 3:16. No, iglesia, él lo que publicaba era, yo no sé, yo me imagino, yo era el endemoniado aquel, ¿se acuerdan? Yo era el que andaba por los sepulcros, ¿se acuerdan? Yo dormía en las calles, yo andaba desnudo, yo estaba lleno de cosas horribles, estaba lleno de demonios, ¿se acuerdan? Yo soy. Era yo. Pero resulta que me encontré con el Hijo de Dios, el Hijo de Dios Jesucristo. Me encontré con Él y Él me libertó. Él agarró los demonios y me los arrancó y los echó a los abismos y se fueron. Y yo soy ahora esa persona y yo tengo paz y yo sé quién soy y yo sé para dónde voy y yo puedo pensar y yo puedo decidir. Ya no hay quien me agarre y me haga comer barro de la calle. Yo soy fruto del toque divino del Hijo del Dios viviente. Vayan y cuenten cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y dejen la religión en el piso. Hermano, iglesia, agarremos la podredumbre de la religión que no sirve y agarremos la vida y vayamos a dar vida, porque a nosotros se nos dio vida también. A mí me habla mucho al corazón, hermanos, esto. Y les quiero contar porque desde que me pasó algo que les voy a contar, es que me trajo el Espíritu esa inquietud así. Hace como 2 años, un poquito más, visitamos un hogar, un joven de aquí conmigo. Los visitamos y fuimos y hablamos de todo un poco, y dentro de lo que hablamos del Señor. La señora ha sido muy abierta, muy bonita, así como para hablar del Señor y todo. Ella no es así como creyente, no, pero con apertura un poco. Pero el muchacho no. El muchacho más bien tenía pensamientos raros y filosofías raras y cosas. Y entonces algunas veces en que hablé así con él aparte y todo, a veces eso que uno dice que pereza, ¿verdad? O sea, como que sí, yo no sé si a usted le ha pasado con alguien, pero yo les digo lo mío, ¿verdad? Pero resulta que en esa ocasión nosotros lo hicimos, creo yo, de manera natural, digo, de ir y hablar del Señor y de toda la cosa, ¿verdad? Y fue una noche, creo que fue una noche así, y ya. Y resultó que dentro de lo que quedamos incluso en acuerdo en esa ocasión era que incluso íbamos a hacer un estudio bíblico con ellos. Pero después yo pensé y decidí que no, porque él no tenía apertura, él no se le veía ganas, él no se le veía así. Entonces digo yo, como que no, forzar algo no me parecía, no me parecía bien, siendo que era una pareja y toda la cosa. Entonces yo decidí, no le avisé nada, yo decidí que no lo hacía y no lo hice. Bueno, pasó el tiempo.
Desde ahí yo no los veo, es que casi no nos vemos aquí a veces no sé, uno pasa con el trabajo, va para ahí, para acá y nadie se ve. Ahí donde yo vivo menos todavía. Y entonces, bueno, hace unos días entonces, mi esposa se encontró al muchacho allí caminando, él se va a caminar ahí un ratillo, y entonces saludaron y él le preguntó por mí y le dijo que quería hablar conmigo. En esa ocasión, mi esposa me contó y todo, y digo, decía yo, ¿qué quiere hablar conmigo este tipo? Pero entonces, bueno, ya está, y pasaron unos días y en otra ocasión mi esposa se lo vuelve a encontrar y él le vuelve a decir lo mismo, ¿verdad? Y entonces ella le dio el número y entonces no fue cuento que el mismo, cuando Aurora volvió de caminar y todo, al rato, no sé si había pasado una hora por ahí, no sé, entró la llamada y era él. Yo contesté y era él. Y entonces, don Carlos, sí, ¿cómo está? Ok, está bien. Es que ¿usted cree que puede venir a hablar conmigo un momentito a la casa? Le digo, sí, claro, yo. y, y entonces, sí, había que ir. Bien, yo fui y entonces me abrió y desde que me abrió yo le vi la cara a él, o sea, eso que como que le deja a uno así, el rostro dice tanto muchas veces y si es un rostro que es de Dios, todavía más se le ve algo a la persona. Y yo le vi algo, pero yo dije, voy a oírlo, ¿verdad? Quiero oírlo, y digo, ya, bueno, aquí estamos, ¿se quiere tomar un tecito? Está bien, un tecito, tráeme el tecito. Y me trajo el tecito y entonces, ¿qué resultó? Bueno, él comienza a decirme, vea, don Carlos, es que yo quería hablar con usted porque yo siento que lo que le voy a decir usted tiene que saberlo, porque lo que le voy a contar me dice, usted es parte de eso. Y entonces, y comienza el hombre a contarme la historia. Entonces me lleva él a 2 años atrás. Y me dice, ¿usted se acuerda cuando hace más o menos ese tiempo, dice, usted vino con un muchacho de la iglesia y estuvimos aquí y hablamos y todo el asunto? Le digo, pues sí. Me dice, bueno, es que las cosas que hace Dios, me dice, Dios, resulta que había mucha complicación de relación de pareja y todo. Entonces él se fue un tiempo y ya se fue a vivir solo. Y para bregar con ese montón de cosas raras que él pensaba y todo, cosas enredijos que tenía, y máxime la situación familiar, entonces él se iba a correr mucho, a correr, como para bregar con eso. Entonces, en una ocasión, despuesito de esa vez que nosotros hablamos, que fue cuando él se fue a correr, y cuando iba corriendo, dice que él llevaba puestos unos audífonos, escuchando ahí, qué sé yo, no sé, y dice que él escuchó una voz en el oído derecho que le dijo, vuelve a ver a tu derecha. Y bueno, qué raro, pero él siguió, él pensó que era cualquier cosa y toda la cosa. Y él siguió corriendo y la voz vuelve a su oído derecho, vuelve a ver a tu derecha, le decía. Cuando le sucedió esa segunda vez, entonces él dijo, y él volvió a ver. Y él volvió a ver y vio un rótulo grande, grandote, en un edificio que dice Gloria a Dios. Entonces él lo vio y él se sintió como extraño. Entonces él dice, voy a ir a ver. Él fue y lo que había debajo del rótulo era el horario de las reuniones, era una iglesia. Unos días antes, dentro de todo el proceso que estaba viviendo, dice que él estaba leyendo un libro y en el libro había una expresión que lo dejó perplejo y dice que el libro decía, una vida que no se evalúa no tiene dirección. Dice que eso a él lo dejó impactado porque ese era yo, dijo él. Dice, yo me sentía, yo tengo de todo, tengo un hogar, tengo casa, una hermosa casa por cierto, tiene carro cada uno, empleos buenísimos, ganan bienísimo, todo lo que. Me dice, yo vi que yo tenía todo, pero no tengo nada, dijo él. Dice que él se sintió así, tan miserable y todo, porque ¿para qué todo lo que tenía si no tenía lo más importante adentro? Entonces, él se fue y no fue cuento que esa misma noche visitó la iglesia. Pero vean las cosas que suceden, ¿no? Tan interesantes, o sea, y él fue y visitó
y le entregó a Jesús su vida esa noche. Y parece algo simple, parece sencillo, pero no es sencillo. ¿Saben por qué? Porque fue ordenado en el cielo. ¿Qué es lo que más a mí, por lo menos me confronta? Me llama la atención, pero me confronta. Es porque yo fui. Y después de que me fui, yo juzgué. Y lo que yo juzgué es que sencillamente no valía la pena por ese muchacho. Y hermanos, vean cómo uno se equivoca. Porque más bien, en quien dio resultado fue en él y no en ella. Tiene 2 años y resto de servirle al Señor en la iglesia. Hizo encuentro, ha hecho cursos de no sé cuánta cosa, sirve, ayuda, asiste al pastor en una cosa, en actividades, en un montón de cosas que hacen. Está metido de cabeza. Ahora, ¿quién lo hizo? Yo no. ¿Qué ocurrió? ¿Qué fenómeno ocurrió ahí que produjo en una persona como él, que estaba tan complicada como él estaba? La semilla. ¿Ve? ¿Qué es lo que quiero decir? En esa ocasión en que fuimos, tal vez el joven que andaba conmigo y yo no teníamos como aquí intencionada esa noción de que vamos a llevar la semilla, llevamos la palabra, vamos a ir a sembrar la palabra. Ahí hay corazones que son como los terrenos, vamos a ir a sembrarla, Dios será el que hará la obra. No llevábamos esa noción, como que lo que llevábamos era nada más compartir y hablar un rato y nada más. Lo que creo yo es que no teníamos la noción de la repercusión celestial, eterna, que podía tener ese evento que sucedió. Hizo nacer a una persona, a una nueva vida. Nació de nuevo. Y él me lo contaba. ¿Y saben qué sentí yo cuando él me decía, don Carlos, sé que yo ocupaba contárselo porque usted fue parte de eso? Yo lo que sentí fue vergüenza. Porque lo que yo no le conté, se lo contaré tal vez luego, pero no ahorita, no era. Pero lo que yo no le conté fue lo que yo juzgué mal. Yo no sé, quién sabe, a lo mejor ya con el SEAN, que yo pensé en principio que iba a ir con el Vida Abundante. Yo dije, a lo mejor en ese curso ya él se convierte y todo. Pero cuando ya me salí, ya decidí otra cosa. Pero hermanos, el plan de Dios es tan lindo. Pero el plan de Dios, ¿cuál es el plan de Dios? La semilla, la preciosa semilla. Esa semilla produjo un fruto. Había un corazón que a mi mirada no era el corazón apropiado. Yo pude haber dicho, el corazón correcto es el de ella. ¡Qué error! Así que hermano, no vea las apariencias, no se engañe. No nos engañemos, no. Porque aquel que le parezca a usted más duro, más filosófico, más defensivo, más preparado, hermano, puede ser el que está a un hilito de caer en la red. Pero ¿qué es lo que ocupa? La semilla. Hace unos días fui a una gira. Me han tenido mucho en giras en el país. Y fuimos a un lado allá de unos túneles allá por Parrita, por esos lados. Y resultó que llegamos a una oficina y yo vi en la oficina, en una oficina de las varias que habían, un frasco grandote, un frasco de vidrio transparente, como por la mitad llena de algo, se veía algo café. Y entonces yo me quedé mirando y cuando me acerqué un toquecito vi que lo que tenía eran semillas de algo. Se veían tan lindas las semillas, muy bonitas, se veían bonitas con textura y todo. Entonces yo le pregunté a una muchacha que estaba trabajando a la par, le dije de qué eran las semillas. Y me dice, son de árbol de Guanacaste. Y a mí me encantan los árboles y entonces yo pensé, un árbol de Guanacaste, pero si lo siembro allá, pegará. Primero pensé yo aquí, en el clima, porque como es de caliente, yo no sé si pegará, pero yo pensé, pero después por otro lado dije, ¿pero qué hago yo con ese enorme árbol? Yo pensé darle vuelta, pero me encantó pensar que ahí había unas semillas de una grandeza de árbol. Entonces yo le dije a la muchacha, uy, vea, usted me regalaría a mí una semillita. Y ella se quedó como así, que raro, que pida una. Y entonces metió el puño y sacó un puño y me lo dio.
y yo las metí en el maletín eterno que ando yo siempre. En una de las bolsitas, ahí metí las semillas. Y ahí andan todavía. De por sí yo no sé, pero lo que les quiero decir es esto, hermanos. Vea, usted anda en la bolsa de su corazón, de su vida, semillas del reino, del cielo. Es simiente divina. Ajá. Porque a usted se la dieron. Sí. Pero pareciera que muchos la hemos echado en la bolsita del maletín. Y yo, si voy al maletín y me fijo allí, están las semillas. O sea, no ha nacido un árbol de Guanacaste de mi maletín. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ocupa la tierra. Porque las condiciones idóneas para que esa semilla despierte y se abra camino, y tal sea la desesperación de esa simiente de vida que está dentro de la cáscara, tal sea la desesperación cuando está en la tierra, que ella cobra vida de Dios, creo yo, y rompe la cáscara y se abre camino y nadie la detiene. Ajá. Pero porque la sembraron. Yo tengo creo que andarán como en 30 árboles de Guanacaste entre el maletín. En potencia. Porque no les he permitido, si yo no las he sembrado, no les he permitido entonces nacer. Quiero una, dice. Yo no les he permitido porque yo no les he dado las condiciones para eso. Hermanos, ¿me están entendiendo? Resulta que usted y yo somos producto de que alguien sembró una semilla en este corazón. Yo creo que igualmente hay gente que tal vez le hacía números cuando querían hablar conmigo tal vez del evangelio y decían, no, este no. Y en esa figura, y con eso como habla, y con eso como piensa, y con esa, no, este no. Sí, lástima la palabra, etcétera, tanta cosa que uno puede pensar. Sí, hermanos, en serio, así como yo pensé lo que pensé. Pero siempre hay alguien que sí se la cree, hermanos, y que es valiente. Porque eso me hace a mí recordar también la experiencia mía. Y yo tengo que reconocer que la experiencia es la misma. Alguien que se propuso sembrar la semilla. Alguien que entendió que Mateo capítulo 13 habla diciendo así: el sembrador salió a sembrar. Ajá. ¿Quién salió a sembrar? ¿Qué iba a sembrar? Por supuesto. El sembrador salió a sembrar. Y mientras él iba sembrando, dice, parte de la semilla cayó junto al camino. Otra parte de las semillas cayó como en pedregales. Otra parte cayó como entre espinos. Pero otra parte cayó en buena tierra. A mi modo de verlo, yo pensé, o tal vez no pensé, pero asumí que él era o un pedregal, o un espino, o un junto al camino, pero yo nunca lo vi como la buena tierra. Porque yo juzgo de acuerdo a lo que me parece a mí, y es que esto es un error, iglesia. La Biblia misma nos dice, no juzgues de acuerdo a lo que está delante de tus ojos, porque Dios mira el corazón. Hermanos, y entonces yo lo que entiendo, así, resumido, iglesia, lo que nos toca a nosotros es hacer la voluntad de Dios, y hacer la voluntad de Dios es hacer lo prioritario para Dios. ¿Qué es lo prioritario para Dios? Una alma, un corazón, un hombre, una mujer, una persona. Eso es lo prioritario para Dios.
Usted no necesita conocer todo un compendio bíblico de evangelismo para que ahora diga: ya estoy preparado, ya estoy listo, ahora sí voy a ir a evangelizar. Usted lo que ocupa tener es refrescar la mente y el espíritu y recordar qué hizo Dios en su vida y contarle a otros cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo, con tu esposa, con tus hijos, con tu familia, con tu hogar, con todo lo que está alrededor de ti. Eso es más que suficiente para Dios. No tenga usted miedo si usted no acudió al curso de evangelismo tal, y al otro curso de evangelismo, y la otra capacitación de evangelismo, y tantas han habido y usted tal vez no ha ido o no ha podido, o fue a una y a otra, yo no sé. No crea usted que usted se va a condenar por eso, para nada, porque no es eso lo que usted tiene que hacer. Obviamente dentro de lo que usted va conociendo mencionará cosas, pero lo que usted tiene que contar es: convenza al otro como humano de algo que usted como humano ha vivido, pero que lo ha visitado lo sobrenatural, y que lo sobrenatural, que es Dios, también quiere hacerlo en tu vida. De esta manera Dios lo hizo a mí, y yo quiero decirle que con ustedes también puede. Cuando lo vemos así, entonces no hay justificación para que algunos de aquí me digan: es que yo no he llevado el curso. No se sienta mal, porque aquí hay gente que ha llevado 1000 cursos. Así que no se trata de eso. Es de ser gente que reconoce que vive y pertenece por la misericordia de Dios a un reino inconmovible, que por eso tiene gratitud, está muy agradecido. Y que porque está tan agradecido se pregunta: ¿qué puedo hacer? Debe haber algo que yo pueda hacer. Es verdad que no puedo pagarlo, no puedo pagar eso, semejante cosa no puedo, pero algo que yo pueda hacer. Déjeme decirle que lo que tienes que hacer no necesariamente es cantar, ni tocar la guitarra, ni ser servidor. Si lo haces muy bien, no estoy diciendo que no sirva, ojo. Todo lo que sea, sirviendo en la obra por todo, ok. Pero déjeme decirle, lo número uno es hablar a otros la palabra de lo que Dios ha hecho con nosotros, contarles a otros. Yo tengo en la mira en este momento un compañero de trabajo, hace tiempos lo tengo, y el Espíritu de Dios abrió una ventana, una cosita así chiquita, la ventana, yo le digo, una oportunidad del cielo. Es que hay un instante que Él te abre a veces, en un instante con alguien, y si lo aprovechó, papá, lo agarró. Pero si lo dejó pasar, se te fue. Yo lo aproveché con él. Y ahí lo tengo. Y lo tengo en el horno. Lo tengo en el horno. Y ahí está. Se está adorando. Pero lo digo porque está sucediendo. Yo estaba, y nos hablamos, no nos vemos siempre, pero nos hablamos, y cuando nos hablamos, él me pregunta algo y yo le entro, y ya él está en la posición en que ya no hay problema hablarle de versículos. Es que no siempre se puede, hermanos, ¿verdad? ¿Me entienden? No siempre se puede. Ya en el principio no, ya puedo. Y ya yo a él le digo: Dios dice, la palabra dice, en Salmos tal, en taca, 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 y ya no hay problema. Ya él está permeable así para eso. Ya él recibe. Y entonces a veces me pregunta cosas, él es casado y del matrimonio, y qué pensará Dios así, y ya yo, hermanos, está cocinado, ¿entienden? Nada más que yo lo veo cocinado allá, se está adorando. Pero hermanos, la semilla en tu bolsa no sirve, no hace nada, ella ahí no va a hacer nada. Puede ser el árbol de Guanacaste, precioso, enorme, frondoso y lo que quiera, como potencial. Pero no queremos sembrarlo. No queremos sembrar. Porque a donde hay que sembrarlo es en terrenos, que traducido para nosotros son corazones. Son personas. Y yo no sé qué es lo que pasa que nos producen las personas que no queremos llevarles esa semilla. Y Dios sigue esperando. Porque si hay algo que a Dios le apasiona, es la semilla. Cristo es la simiente de Dios. La semilla de Dios es la vida de Dios. Porque cuando Cristo es sembrado en el corazón de un hombre, de una mujer, en ese terreno empieza a haber una revoluta adentro. Porque a mí me pasó.
Vean, yo me acuerdo la noche, entre tantas cosillas, la noche en que a mí me llevaron, entre varios, borracho, vean, ebrio hasta el gollete, y me llevaron, eso no era siempre, la verdad que no era siempre, esa vez fue. Y entonces me llevaron, me tiraron en la cama boca arriba y así que me quedé, yo no tenía fuerza de nada, yo quedé así tendido, de eso yo sí me acuerdo. Y lo único que yo me acuerdo cuando a mí me dejaron así, yo me sentí profundamente mal, solitario, abandonado, sin propósito, sin sentido para vivir, sin nada, no, nada, yo me sentía muy mal. Y yo lo que hice, porque yo de Dios no sabía gran cosa, o sea, lo que a mí me formaron en la iglesia donde estuve y todo y ya, lo elemental, pero pues yo lo que hice nada más, yo como quedé viendo para arriba de toda manera, entonces yo así viendo para arriba, yo sí me acuerdo que yo le dije a Dios, Dios, si tú existes, por favor cámbiame. Se lo dijo un borracho, ¿sí? Que se podría decir, de ahí estaba fuera de sus cabales, ¿verdad? Y toda la cosa. Sí, porque el borracho se despertó al día siguiente y ya, la vida continúa y yo no tenía, yo solo dije eso y yo sí creo que yo sí lo dije de lo profundo, así me sentía. Yo lo que pasa es que yo tenía que levantarme al día siguiente y ponerme la máscara, porque la vida es así, el hombre es así. Para protegerse hay que ponerse una máscara, ¿verdad? Yo no puedo mostrar mi vulnerabilidad porque no, yo tengo que, no, pura vida, todo bien y juega la vida, ¿no? Pero resultó que no pasó mucho tiempo y hubo un valiente que no le dio miedo ver mi facha, que no le hizo números al asunto. Creo que ese hombre sí oró, era un hombre de oración. Ese hombre se atrevió un día, un ratito de almuerzo en el trabajo y él me dijo, Carlos, yo quiero decirle algo. Le digo, sí. Yo lo tenía de por sí de largo y todo porque yo sabía que él era evangélico. Y le digo, sí. Yo era muy, yo no sé, yo era así era antes, en el reino ese que les cuento de antes. Pero yo era muy amargado y yo era muy mal hablado y hostil y toda la cosa. Entonces, cuando él se vino y me quería decir algo, yo vi y yo dije, andate. Y entonces le digo, sí. Vean, y él abrió el librito azul chiquitito, el Nuevo Testamento ese. Él lo abrió, él solo lo abrió y leyó. Yo quiero decirle algo, una palabra que Dios tiene para usted, porque de tal manera amó Dios al mundo. Yo quiero decirle que Dios te ama. Vea, ese hombre dijo eso, yo casi no lo dejé terminar. Y yo me levanté furioso y lo madrié y le dije, lárguese conmigo, y punto. Y ese hombre se fue. Y sí, claro, tenía que irse. Porque yo me sentí muy raro, o sea, yo me sentí como, yo sentí que yo reventaba, explotaba, algo es feo, sentí yo adentro. Yo estaba en ese entonces estudiando, yo estudié en nocturno. Y resultó que yo fui a las clases después y yo no me podía quedar en las clases. Algo dentro de mí se movía así, feo, raro. O sea, algo estaba pasando en mí, yo no entendía. O sea, ni siquiera yo lo relacionaba con él, aunque sí fue a partir de que él me habló lo que me habló. Y algo a mí, y era ansiedad tremenda, y yo me salía, y yo fumé mucho, y yo fumaba, y apagaba uno y prendía el otro, y yo venía para el parque, fue en Nocturno Heredia, y yo me iba al parque a sentarme en un pollito solo a respirar, y a tratar de entender qué estaba pasando. Yo no entendía. Y por eso les digo que Dios tiene todo trazado. Cuando hay alguien obediente que siembra la semilla, Dios dice, uno es el que siembra, otro es el que riega, ¿ve? Y el crecimiento lo da Dios. Así que nada más usted puede ser nada más uno entre tantos para que Dios concrete la obra. Entonces resultó que pasaron los días y el amiguillo, el amigo fuerte mío, el mejor amigo, él ya lo estaban convenciendo, pero él a mí no me decía porque él me conocía. Entonces él esta parte a mí no me la contaba porque salíamos mucho juntos y él sabía que sí, que me decían pero una vez yo sé, ya entendí después, pero él me engañó. Y entonces resulta que nos fuimos en dirección a otra parte donde solíamos irnos era para otro lugar. Y entonces él me engañó y nos fuimos a otro lado y él detuvo el bus, timbró ahí. Y él me dice, nos bajamos al frente de una capilla evangélica y entonces me dice, Carlos, hágame un favorcito, vea, vamos y saludemos a Rafa. Rafa es el que me predicó que iba a esa capilla. Y me dice, vamos y lo saludamos y nos vamos. Y digo, ¿qué es eso tan raro? O sea, bajarnos para saludar a ese hombre y yo no le vi sentido.
Pero yo no sé por qué, yo empecé a sentir temblor, o sea, yo me empecé a sentir como que empecé a revivir otra vez lo que me estuvo pasando por lo que les conté ahorita. Y entonces yo le dije, no, vaya usted y vaya, salúdelo y es su amigo y yo lo espero y nos vamos. No, que mira, que cómo es posible que manda la parada, que mira, que también es compañero y cómo es muy feo. Pero es que él no es amigo mío, él es amigo suyo y vaya y usted, yo lo espero. Tanto me dijo que pasamos la acera, porque pasamos la carretera, llegamos a la acera. En la acera yo le dije, ok, ya aquí estamos, vaya, entre, hágalo y diga, ok, fue. Me dice, no, Carlos, es que vea, es que manda la parada, es que vea que él está ahí solo. Y sí, él estaba solo, él se veía solo. Entonces vean, lo que Dios hace es grandioso. Yo estaba ansiosísimo, sudaba y yo fumaba y fumaba y fumaba, porque yo no sé por qué estaba así, yo sencillamente no hubiera entrado, pero yo me puse así, era algo que Dios creo yo estaba haciendo. Resultó que entonces él dice, vea, nada más lo saludamos y nos vamos. Digo, ¿de verdad nos vamos? Sí, nos vamos. Vea que, ok, vamos. Y yo entré. Decirte que entré allá y era esa segunda fila donde está doña Flori. Él estaba en la última silla, la sillita que está sola allá al final. El señor ese estaba ahí. Entonces mi amigo se metió delante de mí y yo me metí tras él, rapidito, porque yo le dije, lo hacemos rapidito. Y lo hacemos, porque era una iglesia evangélica y yo ¿qué iba? Uno joven y en los enredos que yo estaba, nunca, ni a la católica iba. Entonces, ¿qué iba a estar en una evangélica yo metido? ¿Qué iba a hacer yo ahí? Yo dije, vamos, rápido, nos vamos de aquí. Y entonces los saludamos. Entonces cuando yo lo estaba saludando, y bueno, ¿todo bien? Sí, sí, todo bien. Cuando dimos vuelta, yo le dije, Manuel, vámonos ya, mi amigo, vámonos ya. Vean, yo me volví y ya eso estaba lleno, como decir que ustedes todos están ahí. Así. Y por eso era que ese muchacho, cuando yo le contaba un poquito de esto que yo le estoy contando, él le decía, uy, don Carlos, pero eso es sobrenatural. Y yo seguía contándole y me decía, don Carlos, pero es que eso es del cielo. Sí, porque si por mí hubiera sido nada que ver. Todo sucedió así. Cuando yo vi semejante cosa llena, en la figura en que yo andaba vestido y porque no tienen idea, entonces yo de inmediato me volví para acá. Yo dije, yo de aquí no salgo, no me muevo hasta que la gente se vaya. Por la vergüenza, el complejo, la timidez y todos esos chorro de años que uno tiene de antes. Entonces, yo me quedé así, frío así, viendo hacia adelante. Quién sabe si el pastor pensó que yo era el más atento, pero yo era más yo dije, ahora aquí qué hago, o sea, vean el daño mío, o sea, yo no me atrevía a abrirme camino y salirme. Yo preferí chuparme toda la reunión de esa noche, ¿verdad? Todo. Desde el saludo, las canciones con un tanate de panderetas, no eran panderetas solo aquí, hermano, todo el mundo usaba pandereta, todo el mundo. Y yo ahí así, y yo temblaba, y yo dije, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? Y entonces, y yo me quedé así. Hubo prédica, todo, no hubo llamamiento, pero todo transcurrió normal. Pero vean, hermano, lo interesante. Terminó la reunión, el pastor despidió. Uno que otro que se venía a despedir a mí, ahí a la silla, yo de ahí no me movía hasta que... Pero resultó que cuando yo iba caminando hacia afuera, como saliendo de aquel pasillo, yo sentí que iba como en una alfombra. Yo sentí que iba como volando, como flotando, Me sentía tan bien como nunca. Pero yo no entendía qué era, o sea, porque ni siquiera hubo llamamiento, no hubo nada evangelístico de ningún tipo. Nada más, o sea, sucedió. Entonces me dice mi amigo, bueno, ahora sí, Carlos, ¿y qué hacemos? El que hacemos era para ver ahora a dónde íbamos, a buscar fiesta, ¿no? Y yo le dije, vea, vámonos para la casa. Y él se quedó a la casa. ¿En serio? Le digo, sí, vámonos, yo quiero ir para la casa. Nos fuimos para la casa, yo pasé por la cantina donde normalmente yo me metía, yo ahí me pasaba a matar el rato. Yo pasé por allí y yo la vi, esa cantina hacía añales para mí. Si fue el día anterior que estuve, pero para mí era añales, donde yo estuve. Algo pasó, algo raro me pasó, decía yo, ¿no? Y yo entré a mi casa y en mi casa luego supe porque se extrañaron, porque yo entré con una sonrisa, dicen.
qué lo picó, qué se tomó más, porque yo entré y me metí directo al cuarto. Yo quería como acostarme y meditar un poco qué era aquello, ¿no? Yo me sentía súper bien. Lo que les quiero decir, hermanos, eso es muy largo de contar, pero lo que quiero decir es, ¿qué cosa hace Dios? Alguien se atrevió a sembrar la semilla. Mi terreno era un terreno hostil, no era tan blando, tampoco tan fácil. Pero lo que le tocaba a él, a ese señor, él hizo lo que le tocaba. Nada más, se expuso, pero lo hizo. Él aprovechó ese huequito que se abrió del cielo, la oportunidad del cielo, y él metió la mano y sembró la semilla y la sacó. A partir de ahí creo yo que él dijo, ahora sí, problema entre él y Dios. Y ya yo hice lo que me tocaba. Y claro que me dejó en un problemón, que ya al final me sacó a bendición, pero fue una crisis pero esa crisis la produjo la semilla. Porque la semilla, una vez que está dentro de la tierra, hermanos, rompió la cáscara. Ahora sí, agarró fuerza, agarró vitalidad, agarró propósito y comienza a romper lo que se ponga por delante, pero ella tiene que salir, porque ella está hecha para nacer, crecer y reproducirse. Amén. Y esa es la semilla de Dios, esa es la semilla del reino de Dios, es la semilla que Dios ha depositado en usted, no para que la guarde en el maletín, porque usted pasarán los años y la semilla va a permanecer en el maletín tal cual usted la guardó. La tremenda bendición es que la semilla conserva la vida ahí adentro, aunque usted la ande en el maletín. Ella queda esperando hasta que alguien se le ocurra llevarla y sembrarla. Y de repente entonces sale semejante árbol que uno ni idea tenía, estaba en la semillita. ¿Qué es ese árbol? ¿Qué es ese crecimiento, desarrollo, ese fruto? Ese muchacho, por ejemplo, que me llamó, que habían pasado 2 años ya, que había hecho encuentro, que había hecho cursos bíblicos, que está sirviendo, que está motivado, que quiere planear células, que todo. Ese es el árbol de Guanacaste para mí. Y es para usted también, hermano. Amén. Y nosotros nos hemos acostumbrado mucho como a quedarnos como quería el paralítico que se quería quedar aquí a los pies del Señor. Señor, déjame aquí, me siento tan bien, es tan rico, es tan lindo. Sí, claro que lo es. Lo que pasa es que dice el Señor, sí, pero no seas egoísta. Ahora, eso que has recibido, hay muchos que también lo tienen. Tal vez no se ven tan terribles como usted se veía, pero son iguales de podridos que tú. Son iguales de necesitados que tú. Y también necesitan la siembra, también necesitan la semilla. Recuerda que los discípulos, cuando Jesús en el monte se transfiguró y ellos decían, uy Señor, qué lindo hacer aquí unas enramadas, sería tan carga, Señor, una para ti, una para Moisés, una para Elías y nosotros. Qué rico, ¿verdad, hermanos? Qué fácil, qué fresco. Sí, genial. Los discípulos, cuando en Pentecostés, en el aposento alto, tenían 10 días de estar orando, el Señor les pidió eso y estaban felices, motivados, juntos, se amaban, se animaban, oraban unos por otros. Qué lindo estar juntos, ¿verdad que sí? Claro, ahí en el techo y todo, ¿verdad? Viene el Espíritu Santo, uy, mejor todavía, quedémonos juntitos, disfrutemos el Espíritu Santo y nos ministramos y lenguas y todo, yo te doy, tú me das y taca. Pero el Señor tuvo que producir la persecución, porque si no se hubieran quedado en el aposento alto. Hermanos, somos mañosos, en serio, y nos hubiéramos quedado en el aposento alto. Entonces Dios produjo la persecución. ¿Por qué? Porque el plan de Él era todas las regiones del mundo, todas. Si se hubieran quedado en el aposento alto y otros hubieran hecho lo mismo y entonces, ¿cuándo iba a surgir un Pablo con las escrituras que el Espíritu de Dios dejó a través de él? No las tendríamos, pero se necesitó eso. ¿Ya? Hermanos, la priori es sembrar. Es sembrar. Amén. Miren, no nos vayamos por los corazones. Recuerden, dice así, hablando, hermanos, de lo mismo. Dice, la verdad les digo, dice el Señor, que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y medio y hubo una gran hambre en la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino ¿a quién? A una viuda en Sarepta de Sidón. ¿Ya?
Usted no tiene idea de cuándo a usted el Señor le esté guiando para una persona específica, con una necesidad específica. Muchos leprosos, dice, había en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno fue limpiado en ese tiempo, sino Naamán el sirio. ¿Sí? Pero porque había alguien con la semilla, pendiente con la semilla y un corazón que la recibe. Hay montones de viudas, pero había una que era el momento preciso. Hay montones de leprosos, sí, pero hay uno que está listo para recibir la semilla y ser sanado. Y es así nuestra vida. La vida está así, llena de gentes. Hay montones de gentes que te rodean, montones de contactos de Facebook que tienes, hermano, montones de amigos y vecinos y compañeros de trabajo, de estudio. Hay montones. Hay un momento especial que Dios tiene preparado para esa persona, y ese momento es del cielo, y Dios quiere que lo aproveches y metas la mano y siembre la semilla y sáquela rápido, no importa, porque fue tal vez la única oportunidad, pero era la oportunidad para esa alma. La semilla es la palabra, que es viva y eficaz. Ella produce lo que quiere. Una vez que está dentro, produce. Recuerden que esa semilla en esos diferentes terrenos se abrió camino de toda manera. No importa que uno fuera piedra, otro fuera espinos, se abrió camino de toda manera. Nada más que las condiciones del terreno no eran las idóneas. Pero la cualidad de la semilla que tiene dentro de sí es vida. Hermano, no tienes que llevar un curso bíblico. ¿En cuánto Dios ha hecho grandes cosas? Y aquí hay más que solo dicen amén, pero les da miedo levantar la mano. Yo no le voy a decir a usted, hermano, que qué bárbaro, pero entonces vaya y cuente esas grandes cosas que Dios ha hecho con usted. Vaya, cuéntelo. No piense si viene o no viene a la iglesia. No, ese no es el punto, hermano. Si no viene, ¿qué? Y si viene, qué lindo y qué bendición. Pero si no viene, ¿qué? ¿Quién ha dicho que para ser salvo hay que venir a la iglesia? No, lo que necesita es la semilla de la salvación. Eso es suficiente para que entre al cielo y salga del infierno. Amén, iglesia. Levántese de ahí donde están en este instante en el nombre de Jesús. Padre, gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre, Señor. Tu palabra tiene poder. Tu palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Tu palabra es la semilla, es la simiente santa, es la simiente tuya, divina. Es tu simiente, Señor. Es la palabra que tú has dicho, Señor, que esa palabra de la manera como es la lluvia que baja del cielo y que riega el terreno y que prepara el terreno y que lo hace producir para montones de cosechas, que así es mi palabra, no volverá a mí vacía, dice el Señor. Iglesia, este es el tiempo, es sembrar, es llevar la semilla, es sacarla de la bolsa de la camisa, es sacarla de la bolsa del maletín y sembrarla donde corresponde. Una semilla no se siembra ni germina en un maletín. Está hecha para desarrollarse en tierra. El sembrador salió a sembrar y mientras sembraba encontró diferentes caminos y terrenos, y la semilla cayó y toda la semilla de una u otra manera brotó, aunque las condiciones en algunos no ayudó, pero la semilla tiene potencial, tiene vida para abrirse camino sobre la cáscara que la rodea y desarrollarse y crecer y madurar y dar fruto, y cada fruto echa un montón de semillas más, y la semilla se reproduce por montones, por 100 y a 60 y a 30 por uno. Esta mañana, iglesia, esta tarde más bien, hay un reto del Espíritu de Dios a nosotros. Hay un reto porque, iglesia, peligramos caer en el espíritu de aquellos hombres que solo querían la enramada y permanecer en la enramada y olvidarse de los demás que están afuera. Hay una tendencia en nosotros a buscar el confort y a quedarnos quietitos y solamente saboreando el popi de la salvación que se nos dio, y nos olvidamos que hay que darle a otros también porque otros necesitan y quieren. Iglesia, es la voz del Espíritu de Dios hablando. ¿Por qué te avergüenzas de mí si yo no me he avergonzado de ti? Habla mi palabra, habla que yo llenaré tu boca, dice el Señor.
Cuenta cuán grandes cosas he hecho yo contigo. No seas mal agradecido. Recuerda que yo soy el que soy y que yo fui el que te saqué del infierno. Yo te liberté de las cadenas y las prisiones en que estabas. Yo transformé tu vida. Yo cambié tu corazón de amargura en paz y gozo. Yo hice nueva tu vida. Yo traje aliento a tu corazón. Yo traje agua a tu desierto. Yo lo hice por ti. Yo te traje a un reino que nadie lo puede conmover, que nadie lo puede tocar sin caer muerto, sin la condición adecuada. Yo te he traído a un reino que no se perturba por nada. Es mi reino, el que a él, aleluya, al que a él llegare no será tampoco conmovido jamás. Yo te he traído para que seas mi hijo, para que seas mi siervo y para que me obedezcas. Iglesia, lo que el Señor quiere es que hagamos lo principal. No te preocupes por mucho que hay que hacer. Mire lo principal, lo número uno, es lo más importante. De todo es lo más importante. Las almas. Entonces que vayamos y contemos las maravillas de Dios. Si usted no tiene nada que contar, entonces, hermano, estás en una condición extraña. Yo puedo decirte que entonces no has nacido de nuevo, pero usted puede nacer de nuevo hoy. Y el Espíritu de Dios lo transporta a usted de las puertas del infierno a las puertas del cielo. Aleluya, al reino de su amado Hijo Jesucristo. Y ver vida nueva, y ver victoria, y ver gozo inefable, y ver transformación de parte de Él. Y de a partir de allí vaya y cuéntele a su esposa, a sus hijos, a su esposo, a su familia, a sus compañeros, sus amigos. Cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo y está haciendo y seguirá haciendo, porque Dios es bueno y porque está vivo y me ama y te ama a ti y ama a todos y quiere hacerlo por todos. Iglesia, es para que te lleves la semilla hoy, ya no en la bolsa, en la mano. Se siembra no con la bolsa. Usted no va al terreno y con la bolsa procura que la semilla caiga en la tierra. Es muy incómodo y difícil. La semilla la siembras con tu mano. Toma la semilla, tómala en tu mano y ora y lleva la semilla y siembra la semilla sin miedo. Unos la van a aceptar, otros no, no es problema tuyo. Lo que te toca es sembrar. Uno es el que siembra, dice el Señor. Yo tengo otros siervos que son especialistas en regar, dice el Señor. Tal vez no en sembrar, pero en regar. Pero yo doy el crecimiento, dice Dios. Y yo quiero, es mi voluntad, salvar a toda la humanidad. Hermanos, nos toca sembrar. Sembrar a tiempo y fuera de tiempo. Hay ventanas, una oportunidad del cielo que Dios nos da para hacerlo. Hubo una ocasión en que una persona me preguntó a mí también en una de estas giras y me dice: Donca, dígame una cosa, ¿de qué religión es usted? Quería saberlo porque ella quería mostrarme al lugar donde íbamos una imagen de las católicas. Quería mostrarme una imagen que aparentemente tiene cosas, no sé, especiales que la han preparado y todo. Y entonces quería mostrármela, pero ella me pregunta para saber, porque si no era, pues entonces no me llevaba. Y en efecto yo le contesté: bueno, yo soy cristiano evangélico, le dije yo. Y me dijo: ah, bueno. Y entonces me dijo: entonces no, y seguimos, y me contó por qué era. Yo luego me quedé con la sensación adentro, feíta, hermanos. Y yo dije: wow, ¿por qué no aproveché? Porque luego seguimos hablando de cosas de trabajo. Y yo dije: ese era el momento, esa era la oportunidad, esa era la señal, ese era el huequito pequeñito por el cual yo me podía meter y entrarle a la cosa y agarrar la semilla y decírsela y sembrarla en el corazón. Y no lo hice, no lo aproveché. Y ya venía esa inquietud en mi corazón después de esto que les he contado hoy que me pasó con este muchacho. Y entonces yo me sentí feo, mal. Yo dije: no, esto no puede seguir pasando. Yo tengo la semilla y me habló mucho andar esas semillas en mi maletín, porque yo dije: pasarán siglos y esas semillas en mi maletín
por lo menos nunca me lo van a despedazar porque el árbol se abra camino en eso. Esas semillas no van a germinar mientras yo no las siembre. No puedes esperar que la vecina se convierta si no siembras. No puedes esperar que tu compañero, no puedes estar diciendo, qué bárbaro, qué mal habla, con ese tipo yo mejor me mantengo de lejos, o qué barbaridad con mi suegra, o mi papá, o mis hijos, o no, mejor aquí no, mejor yo, o mi amiga, hermanos, no podemos, no somos quienes, no conocemos los corazones, eso lo conoce Dios, eso le toca a Dios. Usted lo que le toca es saber que esa persona es especial, que esa persona igual Dios la ama, esa persona se puede ir al infierno, probablemente si yo no transporté la semilla de mí a ella para que esa semilla empiece a hacer lo que sabe hacer. Esa semilla sabe, es perfección lo que sabe hacer, es especialista en desarrollarse y cambiar todo el entorno donde está sembrada.